El día de hoy estamos iniciando oficialmente nuestra temporada navideña. Ya se dieron cuenta, si alguna tiene o alguno también tiene dones de este tipo de decoración, ahí nos cuenta porque vieran que no es así nomás como parece. Sí, estamos iniciando nuestra temporada y como ven, nos gusta celebrarlo en grande. Nos gusta de verdad hacer bulla y celebrar y recordar al Señor Jesucristo, su nacimiento y realmente tratar de a través de este tiempo poner los ojos en el lugar correcto durante esta temporada. Porque, ¿saben? Es una temporada maravillosa. Es una época increíble, sin embargo, es una época que conlleva algunos riesgos. Para algunos conlleva el riesgo de olvidarse qué se está celebrando, caer en el estrés, caer en las carreras, las compras de última hora, todos los estreses, esos, y quizás algunos que se les olvida de qué se trata, caemos en el consumismo, ¿sí? Terminamos comprando cosas que no necesitamos, nos endeudamos, enero y febrero la vemos horrible porque nos llega el estado de cuentas de la tarjeta de crédito, y para aquellos que se nos olvida de qué se trata, y a todos nos ha pasado, ¿sí? Corremos ese riesgo. Pero por el otro lado, algunos, para evitar caer en esto, se han vuelto el Grinch. De verdad. Yo he visto iglesias donde ni se menciona el tema, aquí como que nada estuviera pasando. La Navidad se vuelve algo del diablo. Santa Claus se viste de rojo porque rojo es el color del infierno y ahí se van a ir todos los que creen en eso. O sea, yo he visto aquellos que se van a todo el extremo y como se dan cuenta, nosotros no queremos ser el Grinch. Queremos celebrar. Queremos recordar, queremos adorar al Señor en medio de todo esto, pero queremos tener bien claro y realmente queremos asegurarnos de que cada uno de nosotros sepa qué estamos celebrando. Que cada uno de nosotros sepa qué es lo que debemos recordar en este tiempo y por sobre todo, que cada uno de nosotros pueda conocer muy bien a quién estamos adorando. Y así que durante toda esta temporada de Adviento, sí, ya les voy a explicar de qué se trata Adviento. Durante toda la temporada de Adviento hemos escogido un texto y un pequeño versículo bíblico muy conocido. Nos va a servir para dictarnos lo que vamos a hablar las siguientes 5 semanas. Y es uno famoso que todos conocen. Sí, todos lo han oído. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese va a ser nuestro texto para toda la temporada. Isaías capítulo número 9, versículo número 6. Sin embargo, este texto realmente comienza un capítulo antes. Y comienza en el capítulo número 8 con un capítulo entero que no es exactamente navideño y que nadie se atrevería a leerlo en un servicio navideño. ¿Por qué? Porque realmente es lo que nos explica la necesidad de que este niño venga, de que este hijo nos sea dado. Así que se los voy a solo narrar rápidamente para que sepan de qué se trata. En el capítulo número 8 vemos nosotros a un pueblo que se había apartado de Dios. Un pueblo que había quitado sus ojos de Dios, que se había vuelto a sus propios ídolos, que había vivido su vida como que Dios no existiera y se alejan completamente de Dios. Se entregan en su pecado, ¿sí? Le dan la espalda a Dios y en ese capítulo vemos nosotros cuando Dios comienza a hacerle ver al pueblo su pecado, comienza a emitir un juicio sobre el pecado de ese pueblo, un juicio justo, un juicio merecido sobre el pecado de ese pueblo, y parecía al final de este capítulo que no había esperanza para este pueblo. Solo miren cómo termina el capítulo. Capítulo 8, versículo 22 del libro de Isaías. Termina este capítulo diciendo así: y mirarán a la tierra de este pueblo que se había apartado de Dios, dice, y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Este era el juicio que Dios estaba pronunciando sobre el pueblo que se había alejado de Él. ¿Sí? Y les dice, va a haber tribulación, va a haber angustia, va a haber tinieblas, van a estar cubiertos de tinieblas. No es exactamente la forma de terminar un capítulo con mucha esperanza, ¿sí? No parecía tan esperanzador, pero saben, antes de seguir adelante, esto está hablando específicamente del pueblo de Zabulón y de Neftalí, que eran 2 de las tribus de Israel, pero bien puede estar hablando de ti y de mí. Porque analicemos, en muchas cosas somos un pueblo que se ha apartado de Dios. En muchas cosas somos un pueblo que le ha dado la espalda a su Dios y que ha amado más a su pecado que a su mismo Señor.
Es más, la palabra nos dice así, que en cuanto al pecado no hay justo ni aún uno. Y dice, y todos pecaron. Y cuando todos pecamos, Dios pronuncia un juicio sobre todo el pecador y dice así, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Miren, todos aquí hemos tenido a alguien que nos ofendió en alguna cosa y dice, no lo quiero volver a ver nunca. Bueno, eso es un poquito lo que está pasando. Dios dice, todos pecaron, están destituidos de mi gloria, no pueden presentarse en mi presencia, yo soy un Dios santo. Ellos son pecadores. Y es más adelante en el libro de Romanos nos dice así, no, la paga del pecado, el juicio que yo declaro sobre este pueblo, la paga del pecado es muerte. Todos nosotros, creo yo, nos deberíamos de poder identificar con este pueblo. Le hemos dado la espalda a Dios en muchas cosas, hemos pecado contra Dios, nos hemos alejado de Él y Dios, como un juez justo, emite un juicio. Y dice, la paga del pecado es muerte. Y todos están destinados a morir. De la misma manera que dijo aquí, sobre este pueblo va a haber tribulación, va a haber angustia, va a haber tinieblas. Y cuando pareciera y que no hay mayor esperanza, ya Dios emitió un juicio. Miren lo que pasa, comienza el capítulo número 9. El capítulo número 9 es maravilloso. Porque antes de llegar al versículo 6 hay 5 versículos que muchas veces no leemos, pero miren lo que dice. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Aquella a la que yo juzgué, aquella tierra sobre la cual yo pronuncié un juicio de destrucción y de oscuridad, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que esté en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Paremos aquí un momentito. ¿Saben por qué celebramos? ¿Saben por qué celebramos este tiempo? Celebramos este tiempo porque entendemos que andábamos sumergidos en tinieblas, entendemos que andábamos en oscuridad, mas en Cristo. Para aquellos que están en Cristo, cuando vino Cristo, dice, y lo decía en el versículo 1, no habrá siempre oscuridad para el que ahora esté en angustia. Cuando vino Cristo, nos vino a traer luz y nos vino a traer esperanza. Dice, estaba sumergido en tinieblas, pero ahora vino una luz para que no haya siempre oscuridad en tu vida. Por eso celebramos. ¿Saben por qué celebramos? Celebramos porque hace 2000 años, el pueblo que andaba en tinieblas, como dice el versículo 2, vio gran luz. Y fue una luz tan increíble que 2000 años después esa luz sigue brillando tan fuerte como antes y se ha trascendido generaciones y ha trascendido miles de años y hoy sigue siendo esa luz de esperanza para el pueblo que andaba en tinieblas. Por eso es que nosotros celebramos. Nosotros celebramos porque donde no había nada más que sombra de muerte, la luz resplandeció sobre nosotros. Y ahora podemos esperar vida, y no solo vida aquí en esta tierra, podemos esperar vida y vida eterna, vida en abundancia. Celebramos porque el versículo 4 decía que llevábamos un yugo pesado sobre nosotros. Era el yugo de la ley, un yugo que nos ataba, que nos esclavizaba por algo que no podíamos cumplir y nos condenaba. Y en Cristo, ahora, lo cantamos, hoy no lo cantamos, pero lo cantamos muchas veces. Cantamos cosas como, la ley se dio a la libertad, dio paso a la libertad. Gracia tan gloriosa, eso es lo que cantamos siempre. Y ese yugo de esclavitud, ese yugo de la ley que llevábamos encima y que nos esclavizaba, ahora en Cristo encontramos la libertad. Libertad para cumplir la ley, precisamente por el hecho de que ya no somos condenados por la ley. Por eso es que celebramos, ¿sí? Celebramos
Nos decía el versículo 5, porque los recuerdos, porque las marcas de la batalla, porque las botas de la batalla, porque las camisas ensangrentadas, porque todo eso ahora, dice, fueron quemados en el fuego y podremos verlos como aguas que pasaron. Cuando comenzamos a entender, tú y yo, cuando nosotros comenzamos a entender realmente lo mucho que estábamos perdidos, lo mucho que estábamos sumidos en tinieblas, la condenación que nos esperaba, y comenzamos a experimentar la gloria de Dios brillando en nuestras vidas, la gloria de Dios trayendo esperanza y trayendo salvación. Entonces, como decía el versículo 3, aumentamos la alegría, ¿o no? Y por eso es que este es un tiempo alegre. Sí, porque queremos celebrar, nos alegramos, decía, como en el tiempo de la cosecha, nos alegramos como en el día de pago, así nos alegramos, decía esto, nos alegramos como aquel que recoge los despojos de la batalla. Esto significa como aquel que ha trabajado, que ha sudado, que ha sangrado, que ha sembrado y ahora está cosechando el fruto de su esfuerzo y de su sacrificio. ¿Por qué celebramos? Porque donde había gran tiniebla, ahora hay luz. Porque donde no había esperanza y había condenación, ahora hay esperanza. Y ahora tenemos la esperanza de salvación en Cristo. Por eso es que celebramos. Por eso es que nos alegramos. Y por eso es que tomamos el tiempo para decorar y para poner luces y para hacer todo eso. Porfa, no perdamos eso de vista. Celebramos porque no, estaba todo perdido y había esperanza. Pero para que hubiera esa esperanza algo tenía que pasar. Y para que hubiera esa esperanza alguien tenía que venir. Y esto es lo que nos dice el versículo número 6, el versículo en el que vamos a estar toda esta serie. Nos comienza diciendo así, porque un niño nos es nacido. O sea, para que haya luz donde había tinieblas, para que haya esperanza donde no la había, para que haya gozo y todo eso, dice, tenía que venir un niño. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Eso era lo que tenía que pasar para que hubiera esa esperanza. Y en esta pequeñita frase, que es solo la mitad del versículo, vemos algo tan maravilloso. Y es que hoy, en esta época, recordamos que la única razón por la que tenemos esperanza y gozo es porque hace 2000 años, en una aldea muy humilde, muy remota y muy pequeña del pueblo de Israel, en un pequeño pesebre en esa ciudad llamada Belén, esa luz nació y resplandeció en el mundo y se convirtió en una luz que alumbra en las tinieblas a través de las generaciones. Y esa luz tiene un nombre y su nombre es Jesús. Por eso celebramos nosotros en este tiempo. Y miren, Jesús vino a la tierra y nació como cualquier otro, pero no era como cualquier otro. Y es que su nacimiento pues era distinto, pero era igual que los demás, pero él no era un niño cualquiera. Y nos dice aquí, nació un niño, sí, pero se nos dio un hijo. Se nos dio el Hijo de Dios, que nos fue dado para traer esperanza. Y miren, aquí hay varias cosas que no podemos pasar. Él no solo nació. La palabra dice que se nos fue dado. Y esto es muy importante, porque todos los niños nacen. Pero este niño, este hombre que nació, este hijo que vino, dice, nos fue dado como un regalo, nos fue dado, fue enviado con un propósito, ¿sí? Nosotros celebramos que Dios en su infinito amor nos dio a su hijo. Su hijo nos fue dado y Dios en su amor, por eso es que Juan 3:16 es tan famoso, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su hijo. Que nos dio a su hijo. Este niño no solo nació, este niño se nos dio a nosotros, se nos dio con un propósito. Y miren solo cómo lo dice, porque me encanta cómo lo dice. Miren esas palabritas, dice, porque un niño nos es. Solo esas dos palabras son tan increíbles. Y después dice, y un hijo nos es dado. Y es que Él nació para nosotros. Él nació para ti y para mí. Él fue enviado por nosotros. Fue para nuestro bien, fue para nuestro beneficio, fue para nuestra salvación. Un niño nos es dado. Y la última cosa de esta pequeña frase que no pasemos por alto, es que quiero que se den cuenta que esta frase está en tiempo presente.
No dice un niño nos fue dado y tampoco nos dice un hijo nos será dado. No dice nos es dado. Porque Jesús es tan importante y está tan vivo y es tan relevante para nosotros hoy como lo fue hace 2000 años. Y podemos tomar de su bendición y de su gloria hoy y no solo para cuando nos muramos. Demasiada gente vive pensando en que sí, Jesús vino para que cuando yo me muera, entonces, no, Jesús vino para hoy, para ti y para mí. O quizás algunos dicen, no, es que Jesús vino hace 2000 años y bueno, es una cuestión de la historia. No, Él vino para hoy, para ti y para mí. Su venida sigue siendo tan importante hoy para nosotros como lo fue el día que Él nació y cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? Y también podemos ver ese gozo y esa paz y esa esperanza hoy. No solo es una promesa del futuro, es una promesa para nosotros hoy aquí en la tierra. Y después la segunda parte de este texto nos dice, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Eso significa autoridad. Estos son los... Ustedes ven algún militar, sobre su hombro tiene sus rangos, sus medallas y todo lo que tiene. Eso es porque ahí está esa autoridad. Dice, y esa autoridad se va a poner sobre su hombro. Ese principado va a estar sobre su hombro. Y nos dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Durante esta temporada de Adviento, esto vamos a hacer estas 5 semanas. Vamos a pasar estas 5 semanas conociendo a aquel que adoramos. Y hoy vamos a ver que Él es admirable. Y la próxima semana vamos a hablar qué significa que Él es consejero. La tercera, Dios fuerte. Cuarta, Padre eterno. El 25, aquí a las 5 de la tarde vamos a hablar de su segunda venida, cómo Él es príncipe de paz. Pero hoy solo vamos a ver el primero de esos títulos. Admirable. Y esto es importante que lo veamos porque si yo no puedo reconocer la gloria y puedo caer rendido en admiración por el Señor, no lo voy a seguir ni lo voy a adorar, ni mucho menos lo voy a obedecer si no puedo admirarlo. Él es admirable. Y para aquellos que lo estaban esperando, esto significa que era mucho más de cualquier cosa que se ha visto antes en la tierra. Y los que lo estaban esperando fue mucho más de cualquier expectativa que ellos tuvieran cuando Él vino. Jesús era admirable en todo sentido. Y yo oro de verdad, esa sea una oración, que Dios ahorita en este momento me dé las palabras para que ustedes puedan verlo a Él como Él es y puedan realmente reconocerlo a Él como un Dios admirable. Él es admirable en su persona. Todo lo que Él es, todo lo que su naturaleza misma es admirable. Solo piensen esto: un hombre, dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre, se reúnen completamente unidas esas dos naturalezas en una persona. Y cuando esas dos naturalezas se reúnen en una sola persona, entonces y solo entonces Él puede ser el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Él ahora, como alguien que es 100% Dios, se puede parar delante de Dios y entrar confiado a su trono, sabiendo que va a ser recibido porque Él es Dios, igual que el Padre. Pero, ¿saben? Si Él no fuera 100% hombre, no podría representar a la raza humana delante de Dios. Él era 100% hombre, Él es 100% hombre. Él puede representarnos perfectamente delante del Padre y Él es 100% Dios. Él puede recibirnos como Dios y llevarnos delante del Padre. Dos naturalezas en una sola persona, perfectamente unidas en Él, que lo hacen el único posible mediador entre Dios y los hombres. Miren, Él era tan maravilloso que Él mismo dijo esto: al Padre nadie lo ha visto, pero el que me ve a mí, ve al Padre. Imagínense eso. Este hombre se para delante de una multitud y dice: nadie conoce al Padre, pero quien me conoce a mí, conoce al Padre. Porque así de increíble ha haber sido estar delante de Él. Quien lo miraba a Él, miraba al Padre. Y era maravilloso, admirable completamente en su amor por nosotros. Solo piensen esto: Dios se hizo hombre. Dejó su trono por amor a nosotros. Se humilló, tomó forma de siervo y bajó a la tierra por amor a nosotros. Y no solo eso, estando aquí se hizo obediente hasta la muerte, y la peor de las muertes, muerte de cruz. Todo por amor a nosotros. Es maravilloso eso.
Nos amó tanto que estuvo dispuesto a dejar su trono y a ser humilde y a ser paciente con aquellos que lo rechazaban, con aquellos que lo escupían, con aquellos que lo negaban. Y aún así a ellos los amó y se entregó por ellos. Él es admirable, no solo en su naturaleza. Todo lo que pasó en su vida es admirable. Piensen en su nacimiento. Es admirable en su nacimiento. Nació milagrosamente de una virgen. La Virgen María. Nació milagrosamente de la Virgen. Y después es tomado y adoptado terrenalmente por su esposo, por un padre terrenal amoroso llamado José. Cuando él nace, miren, yo no sé si habían pensado en esto. Dios mueve a un imperio entero para trasladar a dos personas que eran nadie en el imperio, pero eran importantes para Dios, para llevarlos de donde estaban a Belén, porque ahí necesitaban hacer su hijo. Y entonces Dios pone el deseo en el corazón del emperador de hacer un censo. Y todos tienen que ir a su tierra para que ahí sea el censo. Y todos salen y durante quizás días o semanas esta mujer embarazada con su esposo tienen que marchar hasta Belén. Porque Dios había movido un imperio entero para cumplir una promesa, que el Mesías iba a nacer en Belén. Y como estas hay al menos 300 que Dios una tras una fue cumpliendo para asegurarnos: este es mi hijo, este es el Mesías enviado, este es aquel que yo prometí durante siglos. Admirable en su nacimiento. No solo movió al emperador, no, movió reyes que venían del oriente lejano, que tuvieron que dejar su reino, qué sé yo, meses atrás para poder llegar, porque habían visto una estrella que decidieron seguir. Sí, los cielos mismos anunciaron la venida del Señor. Estos reyes dejan su reino, llegan ahí para presentar adoración a este niño que había nacido. Es maravilloso, es admirable en su nacimiento. Miren, cuando él nació, los cielos lo proclamaron, la estrella brilló, sí, los ángeles cantaron y hubo el mayor show que ha habido en la historia cuando un coro de ángeles se presenta con la audiencia menos esperada, un grupo de pastores, para decir: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Es admirable cómo nació, pero no solo cómo nació, es admirable cómo vivió. Cuando uno ve toda su vida, todo su ministerio, fue completamente admirable. Sus enseñanzas eran maravillosas. Vamos a hablar de esto la próxima semana, así que no me meto en esto. Sus enseñanzas increíbles han trascendido. Aún aquellos que dicen no creer en él viven por sus enseñanzas, ¿sí? Pero cuando él tenía 12 años, se le escapa a su mamá, se le pierde por un momentito. La mamá lo va a encontrar después de andarlo buscando en el templo, discutiendo con los maestros de la ley. Y dice que los maestros de la ley, lo leo, dice, estaban maravillados de su inteligencia y de sus respuestas. Un niño de tan solo 12 años discutiendo con los maestros de la ley acerca de quién era su padre, si lo conocía. Era admirable en todo lo que hizo. Miren, piensa en esto. Sabemos poco de sus primeros 30 años. Él estuvo en la tierra 33 años y medio. 30 años no sabemos nada. Y en 3 años y medio transformó al mundo, al punto que el día de hoy la historia se narra como un antes de Cristo y después de Cristo. Han habido grandes líderes en la historia, pero ninguno parte la historia en dos como Cristo lo hizo. Y después de haber estado solamente 3 años y medio en la tierra, 2000 años después, una tercera parte de la población de la tierra, alrededor de 2.5 mil millones de personas, de alguna manera dicen seguirlo o dicen adorar a este Jesús que nació hace 2000 años. Así marcó la historia. Marcó la historia y dejó un legado maravilloso. Sí, y cuando estuvo aquí en la tierra, sus milagros. ¡Wow! Acabamos de terminar la serie Dios de milagros, pero sus milagros fueron asombrosos. O sea, comenzamos porque caminó en el agua. Caminó en el agua y llega un momento donde sube al monte, se transfigura delante de sus discípulos. Los pobres no saben ni qué hacer, le hacen un medio altar ahí porque no saben ni qué hacer con la gloria que vieron en él.
Era asombroso, era realmente admirable la manera en que sanaba a los enfermos. Y ordenaba a las enfermedades y ordenaba a los demonios que se fueran. Ordenaba a la tormenta que se callara, o sea, por Dios. Más de alguna ocasión vio a una mujer, venía llorando, una mujer viuda, se le había muerto su hijo, lo resucita. Llega con su amigo, al que amaba mucho, el amigo había muerto 4 días después de su muerte, lo llama de regreso a la vida. Todo lo que él hizo era admirable, era realmente impresionante. Él nació de una manera admirable. Su vida, su ministerio fue una manera, su muerte. Solo piensen en esto. El dador de la vida murió, eso en sí es complejo de entender. Y murió como un inocente que fue juzgado injustamente, sin embargo cayó delante de los que le acusaban. Y cuando él muere, el dador de la vida entra a la tumba, y cuando él entra a la tumba, otras tumbas se abren y los muertos salen. Yo no sé por qué nadie predica de eso, yo nunca he predicado de eso. Pero dice que cuando él murió, las tumbas se abrieron y los muertos salieron. ¡Wow! Cuando él murió, la tierra tembló. Tinieblas vinieron sobre toda la faz de la tierra, al punto que muchos dijeron: no, caramba, de verdad este era el Hijo de Dios. La tierra tembló, y el velo que en el templo separaba la presencia de Dios de todos los hombres fue rasgado de arriba para abajo, invitándonos Dios diciendo: por la muerte de esto ahora todos ustedes pueden entrar. Increíble, admirable la forma en que murió, crucificado, la peor de las muertes por ti y por mí. Nace de una forma admirable, vive de una forma admirable, muere de una forma asombrosa, pero todavía no. 3 días después resucita por su propio poder, porque la muerte no lo pudo contener, la tumba no lo pudo sostener, lo saca de ahí, y él resucita con un cuerpo glorificado que de alguna manera atraviesa paredes y hace un montón de cosas que jamás vamos a entender. Y al levantarse de la muerte asegura para nosotros que nosotros también vamos a encontrar victoria sobre la muerte, estando delante de su presencia. Y entonces nace de una forma admirable, vive de una forma admirable, muere de una forma admirable, resucita, y hoy por hoy esperamos su segunda venida, que solo imaginen eso. Cuando venga con poder, cuando venga con gloria sobre la tierra, algunos lo vamos a recibir con gozo porque viene nuestro Salvador, nuestra redención se acerca. Otros lo van a recibir con terror porque viene a juzgar al mundo. Y aquellos que no han confiado en Él y aquellos que no le han recibido, van a venir a juzgar y a separar al justo y al pecador, a unos llamándolos para condenar, para galardón, y a otros para condenación. Servimos a un Señor que vivió, que murió, que resucitó, que vendrá y que hoy sigue siendo admirable en todo lo que ha hecho y en todo lo que sigue siendo. Porque ese Hijo nos es dado y hoy sigue tan activo y sigue haciendo tanto en medio de nosotros como lo hizo cuando caminó aquí en la tierra. ¿Saben? Esa es la razón por la que celebramos. Esa es la razón por la que celebramos. Porque la luz que alumbra vino al mundo. Celebramos nosotros porque esa esperanza de salvación vivió y habitó en medio de nosotros, y en Cristo pudimos entender lo que significa verdaderamente admirable. ¿Por qué celebramos? Porque el mundo entero se goza. Porque este Dios, admirable en todo lo que hacía, nació para traer esperanza al mundo. Y el pueblo que estaba en tinieblas ahora vio gran luz. Ahora, esta semana comienza un tiempo de preparación, donde vamos a estar hablando de su nacimiento y de quién es Él, y vamos a estarnos preparando para recordar, preparando para adorar, preparando para celebrar correctamente al único que es digno de celebrarse en este tiempo. Y mientras nos preparamos semana a semana, vamos a estar hablando de eso. Y esta temporada le llamamos Adviento.
Y quizás para algunos esto es nuevo, pero básicamente durante Adviento cada semana estamos hablando de su nacimiento. Y cada semana tomamos el tiempo para recordar. ¿Y saben cómo lo hacemos? Y le voy a pedir a Aurora si me acompaña por acá. ¿Saben cómo lo hacemos? Es que semana a semana tenemos solo 5 candelas. Una se va a encender cada semana. Y semana a semana nosotros venimos y encendemos una de esas velas. Y lo hacemos no como un ritual. No lo hacemos como un ritual seco o como que la candela tuviera algún poder o algo. No. Lo hacemos nosotros recordándonos que la luz vino al mundo y que Jesús es la luz del mundo. Nosotros encendemos estas velas simplemente recordándonos que su venida alumbró a la humanidad y que su luz brilló en las tinieblas y que las tinieblas, dice, no pueden prevalecer contra ellas. Si nosotros apagáramos todo aquí, que no es posible porque no sé ni dónde están conectadas las luces estas, pero si apagáramos todo aquí, no importa qué tan oscuro, todos podríamos ver esa luz, esa pequeña luz que alumbra. Aún en medio de todo eso, podemos ver esa pequeña luz que alumbra, esa pequeña luz que quizás para el que está perdido en oscuridad, trae un poco de esperanza a su vida. Por eso encendemos las velas, no porque sea un ritual o porque sea, qué sé yo, la encendemos porque Él es la luz y en su misericordia, ahora tú y yo, se nos delegó el trabajo de reflejar su luz y ser nosotros ahora para el mundo, la luz del mundo. Cada semana vamos a ir encendiendo una de estas velas y cada una de estas velas tiene un significado en particular y la de esta semana es precisamente, se le llama así, se le llama la candela de la esperanza. Se le llama la candela de la esperanza. Y me pareció muy apropiado comenzar con ese texto, donde la tierra que estaba en oscuridad vio gran luz. Donde aquella tierra a la que se había emitido juicio y se había condenado, se le dijo, pero no habitaré en tinieblas para siempre. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido. ¿Por qué? Porque un hijo nos será dado. Nos es dado. Y porque ese niño, porque ese hijo se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hoy celebramos que Él es admirable. En todo lo que hizo, en toda su vida, en todo su ministerio, en la forma en que nació, en la forma en que murió, en la forma que resucitó, en la forma en que va a regresar. Así que porfa, hermanos, porfa, durante este tiempo no nos perdamos en todas las carreras y los convivios y los estreses y las luces y los regalos. Paremos un momento y recordemos qué estamos celebrando. Que la luz vino al mundo. Y recordemos a quién estamos adorando. Y hoy solo podemos decir, este hombre, este Señor a quien adoramos, era admirable. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y Padre, te damos gracias, mi Dios, esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio de poder recordar tu obra y tu vida mientras habitaste aquí en la tierra con nosotros. Pero gracias, Señor, porque podemos recordar que y podemos tener la esperanza de que un hijo nos es dado, tiempo presente. Que esto no fue solamente algo que pasó hace 2000 años, es algo que sigue pasando hoy. Y aquel que está en tinieblas hoy puede seguir siendo llamado a ver esa luz que vino y encontrar esa esperanza en ti. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque naciste de una manera admirable, viviste de una manera admirable, moriste de una manera admirable, resucitaste de una manera admirable y hoy sigues obrando en tu iglesia de una manera admirable. Te amamos, Señor, te bendecimos y en este tiempo queremos celebrar, queremos recordar
pero queremos adorar a ese niño, a ese hijo que nos es dado. Lo hacemos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.